Muy buenos días, mis niños de grado noveno. Tenemos una clasecita más el día de hoy, que son los genes y cromosomas. Vamos a hablar sobre ello. Pero antes vamos a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger nuestras manitos, las vamos a rotar nuestras muñecas. Mis niños, por favor, vamos a coger los esferitos y vamos a coger su cuadernito de biología y a trabajar. En la clase anterior se le habló sobre el ADN y vieron un videito. Como título, los genes. Bien, deben copiar, deben escribir en su cuadernito lo que está en las diapositivas, por favor. Un gen es un fragmento de ADN que lleva la información para un carácter hereditario. El conjunto de genes que determinan todos los caracteres hereditarios de una especie recibe el nombre de genoma. Los genes también tienen alteraciones. El gen tiene una expresión que resulta de una interacción con el ambiente. Por ejemplo, de ellos es el color del gato siamés, quien posee una enzima termolábil, es decir, que no funciona a altas temperaturas. La enzima que controla la síntesis de color oscura funciona en las áreas frías del cuerpo del gato, como la cola, las patas y las orejas, y es inactiva en las zonas más calientes del cuerpo. Bien, desde el punto de vista de su acción sobre los caracteres hereditarios de los genes se dividen en dominante y recesivo. Bien, ahora vamos a ver el gen dominante. Un gen dominante es aquel que se manifiesta en un fenotipo en doble cuando ha recibido una copia de cada padre, lo que denomina combinación homocigota. Una dosis simple es heterocigosis. Ahora vamos a ver el gen recesivo. El gen recesivo es aquel que en un par aleico no puede manifestarse cuando está presente en el gen dominante. Para que este gen se observe en el fenotipo, el organismo tiene que contar con dos copias del mismo, una del padre y una de la madre. Lo voy a dejar con un videito de los genes, prestamos atención, por favor. ¿Quieres saber qué son realmente los genes? Tienes suerte. Estás viendo el video adecuado. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, la genética. ¿Quién me puede decir qué es un gen? Un gen es una parte del ADN que transmite la información genética. Muy bien, pero ¿saben qué es la información genética? Son todas las características que heredamos de nuestros padres. Excelente. En la gran mayoría de las células del cuerpo, cada uno de nosotros tiene dos juegos de ADN. ¿Y por qué? Porque recibimos un juego de cada uno de nuestros padres. Y a su vez, ellos también tienen ese juego de ADN que heredaron de sus padres. Sin embargo, existen algunas excepciones. ¿Cómo cuáles? Como las células sexuales o gametas, que tienen un solo juego de ADN. Estas gametas provienen de células que dividen a la mitad su cantidad de ADN. Por ejemplo, en el hombre hablamos de los espermatozoides y en las mujeres de los óvulos. Cuando una célula se divide, también se divide su material genético, dejando un solo juego de ADN por célula. Todo este proceso se llama meiosis. Es la función de estas gametas. Ambos juegos de ADN se juntan para formar la primera célula de nuestro cuerpo, llamada cigota. O sea que cada una de las millones y millones de células de nuestro cuerpo provienen de esa primera célula. Así es, en cada uno de nosotros, esa cigota se dividió para formar dos células, que al dividirse dieron 4, que se dividieron nuevamente para dar 8, 16, 32, y así hasta completar todo nuestro cuerpo. Pero la diferencia entre este tipo de división celular y la que se produce cuando se forman las gametas es que aquí las células no dividen su ADN a la mitad, sino que lo mantienen siempre con el mismo número de juegos, o sea, 2. Pero ¿cómo hacen las células para dividirse en dos sin dividir su ADN a la mitad? Esta es una forma de división llamada mitosis. Antes de dividirse, la célula hace una copia exacta de su material genético. Cada una de estas copias irá a cada una de las células hijas. ¿Hace una fotocopia de las células? Sí, esa idea te puede ayudar a comprender la mitosis.
estaba buscando porque quería invitarte a una fiesta muy divertida. ¡Wow! ¡Una fiesta! ¡Qué bueno! ¿Y qué festejan? Es el cumpleaños de mis primos. ¿Cómo de tus primos? ¿Y cuántos primos tienes que cumplen el mismo día? 2. Lo que sucede es que son mellizos. No sabía que tenías primos mellizos, pero si yo conozco a un primo tuyo. Claro, siempre estaba solo. En realidad, tú viste una vez a cada uno, pero como son muy parecidos, pensaste que era el mismo. ¿No te estarás confundiendo? ¿Y en realidad son gemelos no idénticos? Te digo que son muy parecidos. No lo que prácticamente iguales o sus genes son diferentes. ¿Cómo van a tener genes diferentes si nacen los dos de la misma panza? Oh, Mati, eso no tiene nada que ver. Al final, ¿qué son? ¿Gemelos monocigóticos o disigóticos? Pues por el parecido te diría que son monocigóticos, es decir, idénticos. Quedaría muy mal si saludo 2 veces a la misma persona. Es verdad, pero no te preocupes, es fácil reconocerlos. Uno de ellos tiene una cicatriz en la frente. Genial, gracias por el dato. Lo tendré muy en cuenta. ¡Hey! ¿Recuerdas qué personaje tiene una cicatriz en la frente? Si te gustó, deberías suscribirte. Todas las semanas verás nuevos videos. Y respóndenos, ¿conoces algunos gemelos? ¿Cuántos se parecen? Bien, mis niños, interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos dos juegos de ADN, uno heredado de la madre y uno del padre. Las células sexuales, como son el espermatozoide y el óvulo, tienen solo un juego de ADN y ellas se dividen por medio de la meiosis, que es donde se origina la vida. Muchas veces cuando hay problemas en esa unión de la meiosis es donde vienen muchas malformaciones, vienen problemas, vienen los síndromes de Down, muchos síndromes de los cuales ya les he hablado en alguna ocasión. Bien, como título, los cromosomas son cadenas de ADN superenrolladas compuestas por moléculas unidas como las cuentas de un collar. Cada cierto número de cuentas constituye un gen, es decir, un determinado trozo de ADN. Tenemos los caracteres hereditarios. Estos se transmiten de generación tras generación, aunque no aparecen necesariamente en todas las generaciones. Son caracteres hereditarios, por ejemplo, el color de la piel, el color del pelo, la forma de la cara, la altura. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los caracteres adquiridos. No se transmiten a los descendientes, son caracteres que aparecen durante la vida del individuo como consecuencia de las condiciones de vida, de una enfermedad, un accidente u otra influencia ambiental. Son caracteres adquiridos, por ejemplo, el desarrollo muscular o el oscurecimiento de la piel. Bien, mis niños, espero haya sido interesante lo que les hablé el día de hoy, sobre todo del gen, ¿cierto? Sobre todo de los genes. Los genes se encuentran contenidos en los cromosomas con segmentos de ADN, requeridos para sintetizar los distintos tipos de ARN. De esta manera, todos los genes son funcionales, es decir, que algunos son solamente estructurales a pesar de que pueden ser muy parecidos a genes, si tienen una funcionalidad. Los genes funcionales pueden codificar más de 10 aminoácidos. De esta manera, una proteína que contiene más de 100 aminoácidos puede ser codificada por varios genes, ¿cierto? Nosotros debemos saber qué heredamos de nuestro padre o nuestra madre, ¿cierto? Si heredamos, tenemos genes los ojos claros del papá o de la mamá, o si nuestro cabello es un poco rizado o largo, o el color de piel, ¿cierto? O muchas veces el genio, el temple, ¿verdad? Bien, mis niños, la actividad del día de hoy. Deben escribir lo que está en las diapositivas, no es mucho, entonces por favor lo escriben todo. Y deben investigar sobre el código genético y enviarme la fotico al correo de la actividad y lo escrito sobre los genes y cromosomas. Mi Dios me los bendiga, un feliz día.